¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su podcast favorito, Paradigma 21. Espero que se encuentren muy bien. Ya saben, si gustan suscribirse, dejar su like, compartir el video, se los agradecería mucho. Cada vez vamos creciendo más como comunidad. El día de hoy vamos a hablar sobre un capítulo bastante interesante, un análisis muy bueno y personal. Obviamente siempre a su criterio también les dejo que investiguen sobre el caso Genaro García Luna. El día de hoy la Corte de Texas y de Dallas acaban de confirmar y de dar culpable a Genaro García Luna por estos delitos que son tráfico de drogas y su complicidad, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para importar cocaína, que es casi lo mismo que el último, poseer cocaína con intención de su distribución y venta, y las declaraciones falsas que brindó el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense. Genaro García Luna es detenido en Texas, Estados Unidos, no sé el día, pero fue en el año 2019. Hasta el día de hoy, 2023, 21 de febrero, se aclara por fin, determinado por la Corte de Texas, que es culpable de los delitos que les acabo de mencionar. Y vamos a empezar en contexto. ¿Quién es Genaro García Luna? ¿De dónde sale? ¿Nos importa? ¿No nos importa? Pues sí nos importa, por supuesto, porque ha dejado mucho que ver y mucho que desear, y sobre todo las cosas buenas o malas que hizo han sido perjudicadas hasta el día de hoy como para nosotros como sociedad, sobre todo en términos de violencia y narcotráfico. Vamos a empezar por aquí. ¿Quién es? ¿No? ¿De dónde sale? Genaro García Luna comienza como figura pública en el sexenio que entra al PAN, después de unos 70 años del PRI de gobierno, que es cuando entra Vicente Fox en 2000 a 2006. Genaro García Luna ocupa en ese entonces el lugar de jefe de Agencia Federal de Investigación, encabezada por él mismo. Sin embargo, después, en 2006, obviamente sale Fox y entra el gran y que todos conocemos a Felipe Calderón Hinojosa por buenas o malas cosas. Sin embargo, le vamos a atribuir un poco de cosas negativas, sin un énfasis directamente hacia él, sino hacia García Luna. Pero porque tiene mucho que ver la connotación que le vamos a dar a Calderón en este video, pues porque Calderón le da totalmente la hegemonía de ser quien sea el jefe en ese entonces, el jefe de la Secretaría de Seguridad de México. ¿Y cuál es el problema, no? Tú puedes ser un presidente, puedes otorgar este título a un servidor público. Obviamente tiene que ser un trabajo honrado y bueno. Sin embargo, fuera de eso, a Calderón Hinojosa se le ocurre declararle la guerra al narcotráfico. Él dice, ¿sabes qué? Voy a empezar mi sexenio y le voy a declarar la guerra al narcotráfico en México. Sin embargo, voy a poner a García Luna como el jefe de seguridad para que él lleve a cabo estas misiones contra los narcotráficos, contra el narcotraficante, perdón, combatir contra ellos, qué misiones vamos a tomar, cómo va a ser la estrategia, etcétera. Él era entonces el encargado también de la Policía Federal, hoy extinta, porque sabemos bien que Andrés Manuel pues prefirió hacer un lado a esa Policía Federal y meterla a la Guardia Nacional, como lo conocemos. Por lo mismo, porque en esos 6 años la Policía Federal se corrompió de una manera increíble. No servía para nada. Inclusive hubo muchísimos datos e investigaciones donde ellos tienen muchísimas faltas a los derechos humanos, violaciones, matanzas, secuestros, cosas que no se deberían de dar, sobre todo para la hegemonía de la seguridad pública nacional. Entonces, en 2006 a 2012, Genaro García Luna ocupa este lugar. Y pues, ¿qué es lo que ocurre, no? Que se dan estas acusaciones, ¿no? Sobre todo en la parte que él era parte de él era parte del cártel de Sinaloa, de Joaquín Guzmán Loera en ese entonces. Y así es totalmente cierto. Hoy se acaba de aclarar ya no son rumores. Ahora por fin podemos hablar sobre esto sin pelos en la lengua. Ya ha sido culpable él, puede que lo sentencien a cadena perpetua allá en Estados Unidos. Y porque pues también cometió delitos contra la salud por parte de ellos por traficar cocaína hacia el país y por ayudar a este cártel que Joaquín Guzmán era buscado en ese entonces por Estados Unidos y México, y García Luna pues lo ayudó obviamente, ¿no? Pues este personaje político que hoy se encuentra tras las rejas pues tiene muchos y muchos datos bastante negativos, sobre todo lo que les comentaba, que en ese entonces había una guerra contra el narcotráfico. Y ustedes pónganse a pensar cómo es que va a existir una guerra correcta contra el narcotráfico cuando el jefe de seguridad pública
pues es un delincuente, ¿no? Es cuando le da a Joaquín Guzmán Loera 6 7 millones de pesos al mes para que él lo ayude o para que él vaya y haga las instrucciones que recibía en ese entonces por parte de Joaquín Guzmán Loera. ¿Cuáles son las instrucciones? Pues vete por mi bando rival, a mí no me toques, arresta a este sujeto para que tú solito te llenes de cabezas que vas atando, de narcotraficantes importantes o de renombre que vas allanando. Sin embargo, a mí no me tocas, yo te doy tanto dinero, sigues mis órdenes. Y pues aquí entra lo del Felipe Calderón Hinojosa, si estaba enterado o no estaba enterado. Lo vamos a dejar como una incógnita, no sé, ustedes qué piensen. Este sujeto, Genaro García Luna, no lo podemos ver tampoco como una persona inculta o tonta como lo pensamos que es, porque pues una persona que ya lleva en el poder, que llevó en el poder 12 años por parte del mismo PAN en ese entonces, pues era por algo, ¿no? Obviamente sus dos labores que tuvo dentro de esos sexenios se conjuntan. La primera pues fue la Agencia Federal de Investigación y la segunda la Secretaría de Seguridad, ¿no? Obviamente era una persona que sabía llegar al lugar por sus propios, no sé, por sus propias habilidades o dones, o el don inclusive de hacer amigos correctos o incorrectos, la forma de tratar a las personas. Se dice que Felipe Calderón le da este lugar, este título de la Secretaría de Seguridad Pública y hacerse cargo de la policía, porque él sabía muy bien y tenía sus conectes con la gente del narcotráfico, sobre todo del bando del cártel de Sinaloa. Entonces esto le conviene en cierto modo a Calderón para sus planes que él tenía, porque era el contacto directo que tenía el narcotraficante más fuerte en ese entonces, que era Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, con este sujeto, García Luna. García Luna recibía sus billetazos, todo perfecto, tenía sus casas distribuidas por el mundo, tenía una mansión en Miami. Estados Unidos ya le arrebató obviamente sus propiedades. No logró este sujeto sacar su nacionalidad estadounidense, porque desde entonces Estados Unidos antes lo empezó a investigar, obviamente, ¿no? Y todo lo que sacó, todas las investigaciones que tenían, por fin se dan cuenta que sí eran ciertas y ha sido encontrado culpable el día de hoy. Esto le afecta totalmente a la visión que tuvo el PAN en aquel entonces de combatir al narcotráfico, que no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la película El Infierno, que ahí es una sátira, ¿no? Totalmente hacia el gobierno de ese entonces, que en la tele salen los comerciales de aunque no parezca, vamos ganando, pero en realidad la violencia estaba en unos términos incorregibles, horribles en aquel entonces en el país de México, en la frontera, en Tijuana, en Veracruz, en Sinaloa, en Guadalajara, en la Ciudad de México hubo unas matanzas y pues no únicamente era la batalla del narcotráfico contra el gobierno, sino que por estos mismos nexos que tenía el gobierno, vamos a hablarlo así como tal, el gobierno, no Genaro García Luna, con el cártel de Sinaloa, hacía que los otros cárteles, como el cártel de los Zetas, el cártel de la familia michoacana en aquel entonces, el cártel de Tijuana, de los Arellano Félix, pues que hacían, obviamente se enojaban y mandaban sus mensajes, que sabemos cómo son que los mandan, hacia el gobierno o hacia la sociedad, que todos vieran y se den cuenta que el gobierno como tal estaba protegiendo a Joaquín Guzmán Loera. Y yo recuerdo bastante, y ahorita que estaba investigando hay una entrevista que le hacen a Genaro García Luna cuando él atrapa, no me acuerdo, en una operación, no sé si no lo atrapan, en una operación matan a uno de los hermanos Arellano Félix, si no es que me equivoco, en Morelos, y al JJ lo arresta, ¿no? Entonces aquí se dan ciertas declaraciones y uno de los periodistas le pregunta directamente a él que por qué ya arrestaron a uno de los Zetas, a uno de la familia michoacana, a uno de Veracruz, a uno de Tijuana, de los Arellano Félix, y no hay ningún cabo suelto sobre el cártel de Sinaloa. A lo que él responde que se está haciendo una investigación para llegar a ellos, que son un poco más difíciles, que son los que controlan el país y la zona, y que por eso no han tenido un acercamiento total y un arresto de gente importante. Que obviamente al final de cuentas Joaquín Guzmán Loera saca uno que otro trabajador o sicario, como lo quieran llamar así, para que sea arrestado durante ese sexenio,
y Genaro García Luna se vaya llenando de medallitas poco a poco y su visión entre la sociedad y entre la visión pública sea más aceptable sobre, en aquel entonces, el jefe de seguridad, ¿no?, de México. Imagínense que nosotros estábamos en una guerra contra el narcotráfico y el jefe, el que combatía al narcotráfico, él mismo era parte del rival más fuerte, ¿no? O sea, es increíble, es tener al caballo de Troya dentro de tu casa sin que tú te des cuenta. No sé, ahí se los dejo a ustedes, lo que les digo. Si ustedes creen o no que... Obviamente las declaraciones de Calderón es que él no tenía ni idea, que es un abuso de su confianza, que estuvo horrible lo que él hizo, que no entiende cómo él le dio un cargo tan importante a este sujeto cuando él era partícipe con el cártel de Sinaloa. Pero bueno, eso se lo dejo a su criterio. Yo la verdad es que lo dudo mucho. Inclusive, por supuesto, yo creo que hubo acercamientos directos con el presidente y en ese entonces pues el hoy arrestado, que igual tiene cadena perpetua, Joaquín Guzmán no era. Los puntos clave yo creo que es totalmente Sinaloa y García Luna, que pues haciendo un estudio a fondo es increíble cómo se lleva a cabo esta sucia guerra, por llamarlo, es una guerra que derramó muchísima sangre, más más inocentes que a los responsables, y las cosas que nos dejan todavía hasta el fondo, los errores que nos dejan, es que hasta este momento, hasta el día de hoy, existen ¿cómo decirlo?, las sociedades que se debilitaron o que se hicieron fuertes a raíz de que el narcotráfico, los demás bandos, se dan cuenta que el gobierno estaba apoyando a uno en sí. En esta parte todos quieren meter su mano y dicen, no, pues si Genaro García Luna está ayudando a este güey, voy a conseguir a un militar o a uno de rango mayor que me ayude a mí para que yo pueda pasar mi mercancía hacia donde tengo que pasar, o que me brinde seguridad, o que me dejen de buscar, etcétera. Algún trato de intercambio que se pueda hacer en este punto. Y pues yo creo que es completamente nefasto esta situación, que ya lo hemos visto. Por eso, lo que les decía en el podcast pasado que tenía un invitado aquí, es que las series, por ejemplo, que han sacado las plataformas de streaming como Narcos o El Chapo, cosas así, sí tratan algunos aspectos ciertos, no en su mayoría por supuesto, pero que sí dan un auge sobre todo de quiénes son la sociedad y cómo son apoyados, la sociedad narcotráfica, y cómo son apoyados por el gobierno que nos rige. Y pues podemos regresar y podemos hablar sobre Hinojosa y AMLO, y cómo es que AMLO desaparece a la Policía Federal para incluir a la Guardia Nacional, porque Gerardo García Luna la hace una institución. Hoy estaba viendo en información igual que un periodista le dice a Andrés Manuel que lo que hizo García Luna fue crear un cártel dentro del gobierno mexicano, que eso fue tal cual lo que hizo, y yo lo considero así. Este sujeto hizo un cártel dentro del gobierno mexicano, y según Calderón estábamos combatiendo al narcotráfico, cuando en realidad lo estábamos haciendo más fuerte y estábamos sacando otros bandos, ¿no? O sea, imagínense qué tan asqueroso puede llegar a ser eso dentro del país. Pero bueno, al menos se están dando, no sé si cambios, no los voy a llamar así, pero más bien se están sacando cosas a la luz. Y pues la cosa es que en el presente gobierno no se haga lo mismo, que no encontremos casos iguales, que no lo sabemos. La corrupción ha sido un auge hacia la destrucción económica y violenta del país, y pues se tiene que erradicar en algún punto. Si es que no se erradica, tiene que disminuir muchísimo para que no vuelva a pasar este tipo de situaciones. Y pues qué pena encontrar a un secretario público, sobre todo que fue jefe de la Seguridad Nacional, encontrado culpable en otro país, en Estados Unidos. Eso habla totalmente mal del gobierno mexicano, inclusive del actual, porque pues yo creo que no puede haber un cambio totalmente fuerte dentro de unos 12 años, ¿no? Al final de cuentas es lo que decía Andrés Manuel, que inclusive estaba investigando si hay personas que trabajaron con este sujeto García Luna, pues los va a tener que despedir, obviamente, los va a tener que investigar a su debida forma y ver qué es lo que sucede. Y pues esto nos deja una enseñanza sobre los dos primeros sexenios, que gobernó el PAN, con Fox y con Calderón. Es que pues si ese es un estudio totalmente, es que el narcotráfico se
endurece junto con con ese nuevo cambio de gobierno. Yo creo que una vez que sale el PRI en aquel entonces ya había, pues, ¿cómo decirlo? Ya había una organización previa, ¿no? De cómo manejar el narcotráfico con el gobierno mexicano. Y cuando entra el PAN se hace un anexo muy distinto y cambian bastantes factores y paradigmas que dentro de ellos tenían, dejaron de existir para hacerse unos nuevos. Es lo que yo tengo pensado. Y pues esta es la noticia que saca hoy sobre Genaro García Luna. También les quiero comentar que ayer, cambiando de tema un poco drásticamente, pero sigue siendo política, ayer a la hora de México, alrededor de las 3:30 de la madrugada o 3 de la madrugada, Vladimir Putin dio un discurso hacia su nación Rusia y hacia el mundo, si lo queremos ver así, donde explica y da bastantes puntos importantes, pero muy enfocado a su nación, hacia su economía, hacia los bandos rivales también y hacia cómo Rusia ha salido de esta crisis que ha tenido a raíz de la guerra que tiene contra Ucrania. A Ucrania lo acusa de tener grupos nazistas y fascistas dentro de su propia nación. Y por supuesto que también acusa la visita, por ejemplo, de Joe Biden a Ucrania hace unos 5 días, que va a Ucrania Joe Biden. Y acusa totalmente a la OTAN, como lo ha estado haciendo. Pues dice que estas naciones están estando financiando obviamente el armamento militar hacia Ucrania y nuclear también. Habla totalmente mal de Occidente, de Estados Unidos y de otros países. Sin embargo, a Estados Unidos sí lo tiene muy marcado y dice que pues es obviamente el veneno de las guerras, que él lo que ha estado haciendo es impedir una guerra y lo que busca Estados Unidos es una guerra. Esto yo lo pensé y lo dije, no quiero ponerme a favor de ningún bando en este punto, pero lo que dijo ayer Vladimir Putin en su speech fue muy concreto, fue muy directo. Si bueno, no se gustan, vayan y busquen el discurso que da Vladimir Putin el día de ayer. Lo da muy, muy concreto, inclusive habla de la pedofilia que se da en Estados Unidos. Por supuesto, también habla de la homosexualidad y cómo él para su país, él no lo adapta a esa manera que Estados Unidos lo está haciendo ahorita. Habla de su educación a los niños, del futuro, por supuesto, educación militar. También implementa un nuevo sistema económico para aquellos soldados que fueron a la guerra contra Ucrania, como cualquier país lo debería hacer cuando existen este tipo de situaciones de guerra, que yo lo he manifestado. No deberían existir las guerras, pero pues sabemos que la guerra también tiene cierto factor económico muy importante que se juega ahí y siempre va a ser parte del por qué existen las guerras. Como les digo, tira totalmente a Estados Unidos, a su presidente, a su forma de gobernar. Pues ya saben que se mete en todos los asuntos, que su nariz siempre está metida en todos los temas y que es imperdonable que quiera crear una, y lo que ha estado haciendo Rusia es evitarla. Putin también señala de manera fuerte que tiene que obviamente encargarse de manera importante de la economía, que se tiene que reajustar y tiene que pegar fuerte para sus ciudadanos obviamente, y también hace un énfasis en que tienen que mejorar sus armas nucleares por seguridad, obviamente dice eso de su país. Yo no creo en eso tal cual. Hablando de nuclear, casi sale la película de Oppenheimer. Va a estar muy, muy buena. No sé si me equivoqué ahorita con el nombre, pero no sé si es, me parece que sí es Oppenheimer. Y pues hablar de la guerra nuclear, sobre cómo son las bombas nucleares y todo eso es un tema bastante interesante, filosófico, que incluso pueden sacar otros temas de los cuales ustedes pueden creer que no tienen relevancia o conexión, pero sí los tiene. Por eso quiero hablar un poquito sobre las noticias que han estado dando también sobre los ovnis, objetos voladores no identificados por parte de Estados Unidos y de Canadá también por parte de China. Todo empieza, yo creo que cuando Estados Unidos derriba el globo espacial, que no sé si lo digo bien, un globo espacial que trata de indicar factores de ciudades, fotos de ciudades, de tráfico inclusive, de cómo va el terreno de su rival, etcétera. Pues Estados Unidos lo identifica y lo derriba. Y desde ese entonces, hace aproximadamente 2 semanas, pues Estados Unidos pone sus miradas obviamente en el cielo y encuentra
distintos factores que les llaman la atención, como unos objetos voladores no identificados que también derriban en Alaska. No hay fotos de esto, no hay videos de esto. El Pentágono dice que no es momento de sacar esas fotos. También ya dijeron que no son por parte de Rusia o China, que no saben específicamente de dónde son, que inclusive cuando los pilotos tratan de derribar estas cosas se desactivaron sus radares para darles un golpe fatal. Sin embargo, pues se supone que los tumbaron. Eso es lo que dicen, no sabemos. Y Canadá lo mismo anuncia en su Secretaría de Defensa Aérea que hace una semana aproximadamente, en la frontera de Estados Unidos y Canadá, derriba un objeto volador no identificado. Por lo mismo, según ellos, por una amenaza aérea hacia su ciudadanía. Son noticias raras que se le están dando posiblemente en el mundo de ahora. Sin embargo, hay que entender que estas noticias que sacan en sí los políticos no siempre va a ser como en realidad es. Vamos a hacer algo más a fondo después sobre esto, y pues esto fue Paradigma 21. Haremos un capítulo más completo de esto. Ya saben, compartan el video, suscríbanse y hasta la próxima, amigos.